Impuesto a la renta. Personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Bienvenidos al curso virtual del impuesto a la renta, dirigido a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Primero conozcamos qué es el impuesto a la renta. Es el impuesto que se aplica sobre los ingresos obtenidos durante el ejercicio fiscal comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. ¿Quiénes deben presentar obligatoriamente la declaración del impuesto a la renta anual? Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad que estén en el régimen general, es decir, que no formen parte del RICE, el régimen para microempresas, o deban declarar y pagar el impuesto a la renta único, y cuando sus ingresos gravados superen el valor de la fracción básica desgravada del impuesto a la renta. Las personas naturales que estén en el régimen impositivo para microempresas, que durante el ejercicio fiscal a declarar hubieran obtenido ingresos por actividades adicionales a la actividad empresarial. En estos casos, la declaración anual se presenta sin perjuicio de la presentación de la declaración semestral del impuesto a la renta prevista para este régimen. Las personas naturales sujetas al impuesto a la renta único. Los trabajadores en relación de dependencia que hayan hecho uso de gastos personales y que deban reliquidar el pago del impuesto a la renta, o cuando hayan obtenido rentas en relación de dependencia con 2 o más empleadores, o hayan recibido además de su remuneración ingresos de otras fuentes. Adicionalmente, de acuerdo a lo previsto en la resolución número NAC-DGER-CGC21-00000012, deberán realizar la declaración del impuesto a la renta anual los contribuyentes sujetos al régimen impositivo para microempresas que, en el ejercicio fiscal 2020, no hayan generado utilidad, sin considerar los ingresos y gastos atribuibles a actividades distintas a las empresariales, y que deseen acogerse a lo establecido en el Decreto Ejecutivo número 1240, es decir, que deseen acogerse a la ampliación del plazo para la declaración y pago del impuesto a la renta hasta el mes de noviembre de 2021. Para conocer más sobre el impuesto a la renta y el valor de la fracción básica desgravada, siga la ruta www.sri.gov.es/información sobre impuestos, /información general, /impuesto a la renta, ¿cuál es la tarifa? Plazos para la declaración del impuesto a la renta. La declaración se debe realizar desde febrero hasta marzo del siguiente año al que corresponda la información, de acuerdo al 9º dígito del RUC o de la cédula. Los contribuyentes que tengan su domicilio principal en la provincia de Galápagos podrán presentar las declaraciones hasta el 28 de marzo, sin necesidad de atender al 9º dígito del RUC. Si la fecha de vencimiento coincide con días de descanso obligatorio o feriados, aquella se trasladará al siguiente día hábil, a menos que, por efectos del traslado, la fecha de vencimiento pase al siguiente mes, en cuyo caso, la fecha de vencimiento deberá adelantarse al último día hábil del mes de vencimiento. Los contribuyentes especiales presentarán su declaración del impuesto a la renta hasta el 9 de marzo. Si la fecha de vencimiento coincide con días de descanso obligatorio o feriados, aquella se trasladará al día hábil anterior a esta. Ingresos y gastos. Cuando usted realice la declaración del impuesto a la renta, deberá registrar la totalidad de sus ingresos gravados e ingresos exentos. Los ingresos exentos son aquellos que, de acuerdo a la normativa tributaria, no pagan impuesto a la renta. Por ejemplo, intereses recibidos en cuentas de ahorro, prestaciones otorgadas por el IES, ISFA e ISPOL a sus beneficiarios, pensiones jubilares patronales, 13ª y 14ª remuneración, rendimientos generados por depósitos a plazo fijo emitidos a un plazo de 360 días o más, ingresos provenientes de loterías o sorteos auspiciados por la Junta de Beneficencia de Guayaquil y por Fe y Alegría, ingresos generados por la enajenación ocasional de inmuebles. Será ocasional cuando no se relacione con el giro del negocio y cuando no supere 2 transferencias en el año. Los adultos mayores, es decir, personas mayores a 65 años de edad, además de la fracción básica desgravada del impuesto a la renta, tienen ingresos exentos por un monto equivalente a dicha fracción.
Las personas con un porcentaje de discapacidad igual o superior al 30%, debidamente calificada por el organismo competente, además de la fracción básica desgravada del impuesto a la renta, tienen ingresos exentos por el monto equivalente a 2 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta, valor que se aplicará de manera proporcional de acuerdo al grado de discapacidad. Esta exoneración se extiende al sustituto que esté debidamente acreditado, siempre y cuando la persona con discapacidad no haya hecho uso de su beneficio. Recuerde que las exoneraciones de adultos mayores y de personas con discapacidad no podrán aplicarse simultáneamente. En esos casos, se podrá aplicar la exención más beneficiosa para el contribuyente. Para conocer todos los ingresos exentos del pago del impuesto a la renta, le invitamos a revisar los artículos 9 al 9.7 de la Ley de Régimen Tributario Interno. ¿Cuáles son los gastos deducibles considerados en la declaración del impuesto a la renta? Son los gastos que se realizan con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos gravados, siempre y cuando estén sustentados en comprobantes de venta vigentes y autorizados. Si la operación supera los $1.000, el pago se deberá realizar obligatoriamente a través del sistema financiero. Gastos personales. A partir del año 2020, podrán deducirse gastos personales las personas naturales que tengan ingresos netos inferiores a $100.000. El ingreso neto se obtiene de restar de los ingresos gravados del correspondiente ejercicio fiscal los costos y gastos que le fueran aplicables con excepción de los propios gastos personales. Los gastos personales son vivienda, educación, arte y cultura, alimentación, vestimenta, turismo interno y salud. Es importante recalcar que el rubro de turismo interno aplica únicamente para los años 2020 y 2021. Por otro lado, las personas naturales que tengan ingresos superiores a $100.000 únicamente podrán deducir gastos personales por los siguientes rubros: gastos de salud por enfermedades catastróficas raras o huérfanas, debidamente certificadas o avaladas por la autoridad competente. Gastos de turismo interno para la declaración del impuesto a la renta de los años 2020 y 2021. Para conocer ejemplos de cada gasto personal y sus límites para la deducción, ingrese a www.sri.gov.es/información sobre impuestos, /información general, /impuesto a la renta, ¿sobre qué se debe pagar? Base imponible. La base imponible es el valor sobre el cual se calculará el impuesto a la renta. Por ejemplo, en el año, Juan tuvo ingresos por su actividad profesional de $60.000. Sus gastos de la actividad económica fueron $35.000. Sus gastos personales sustentados en comprobantes de venta válidos y vigentes fueron $5.000. Y no pertenece a ningún grupo prioritario, por lo tanto, su base imponible es $20.000. Y sobre este valor, el formulario del impuesto a la renta en línea calculará automáticamente el impuesto a la renta causado. Servicio de Rentas Internas.